Perfecto. Muchachos, entonces en esta segunda parte de la clase vamos a tocar lo que es la computación en las nubes. Y podríamos decir que este tipo de computación constituye un modelo que permite el acceso a un conjunto de recursos informáticos compartidos desde cualquier lugar a través de una red, que en este caso puede ser Internet, y según las necesidades de la demanda. Estos recursos pueden ser aprovisionados y liberados rápidamente y con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción por parte del prestador del servicio. Incluyen, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento de información, correo electrónico, apps o aplicaciones y obviamente servicios. Esta es pues quien da la definición para darle el derecho de autor correspondiente. Y podríamos decir que cuando no existía la computación en la nube o cloud computing, como también se conoce en inglés, los recursos y aplicaciones se proveían en forma de productos que se vendían o se licenciaban y luego se utilizaban localmente en la infraestructura computacional local o de la empresa. Con el modelo de computación en la nube, pues obviamente se paga por lo que se utiliza, bien sea el almacenamiento necesario en una ventana temporal o por software, solo cuando sea utilizado dicho software. Entonces, son como dos de las características que se tienen. También el software como un servicio que podría ser SaaS por sus siglas en inglés de Software as a Service, o en el que las aplicaciones de software son ofrecidas y utilizadas en Internet, constituyendo una alternativa frente a las adquisiciones o adquisición y ejecución de paquetes para uso propio en forma local. La plataforma como un servicio, que también por sus siglas en inglés PaaS, provee facilidades para el desarrollo de aplicaciones, incluyendo el diseño, implementación, testing, operación y soporte de aplicaciones web y servicios en Internet adquiridos o creados por el usuario, utilizando las herramientas provistas por el proveedor en forma remota. Uno de los ejemplos hoy en día es Microsoft Azure, que ha sido una de las aplicaciones que ha venido creciendo mucho en computación en la nube. También podríamos hablar de niveles de servicio. Entonces, se podría ver la infraestructura como un servicio, y por sus siglas en inglés LaaS, en el cual los recursos de procesamiento y de almacenamiento se ofrecen como un servicio para los usuarios. Empresas que generan este tipo de servicios en este momento son Rackspace, GoGrid, Terraform, y uno de los más famosos es Amazon Web Service. O sea, Amazon ha crecido tanto que ya no solamente es una tienda online o tiene servicio de streaming como Amazon Prime, sino que también presta servicios de alojamiento en la nube. Y una de las divisiones de Amazon es Amazon Web Service. Y es una de las más utilizadas hoy en día. Y desde la empresa, desde las organizaciones, se podría concebir la computación en la nube como que constituye una alternativa con importantes beneficios, entre los cuales se pueden destacar la reducción de costos en infraestructura de almacenamiento, ya que las compañías no tienen que comprar o adquirir servidores gigantes y que obviamente demandan demasiado mantenimiento, soporte, y obviamente brindan también la disponibilidad de servicios robustos, una gestión segura de datos, la posibilidad de seleccionar un modelo de licenciamiento de software más adecuado para el tamaño o necesidades de la compañía, y se destaca la posibilidad de escalamiento que le brinda a una organización. Un ejemplo para que me lo entiendan es si las operaciones de una organización requieren de una mayor capacidad de almacenamiento, entonces en forma inmediata se contrata lo necesario sin tener que haber realizado previamente inversiones en servidores. Y eso le genera una economía impresionante y de escala a las compañías.
Cambiando ya digamos, lo que es la computación de las nubes, pasamos a lo que es el Big Data o todo el tema de el mundo de datos, el universo de datos que se almacena en la red y que obviamente han llevado a considerar esos datos como un activo valioso para todas las compañías y todo lo que se denomina el data análisis o el análisis de datos. Entonces vamos a mirarlo de la siguiente manera. La prolífica creación de datos se ha denominado Big Data, o sea, grandes datos, y para definirlo se debe mencionar 4 aspectos que los caracterizan. En primer lugar, el volumen de información o de datos no se define por un tamaño específico, sino por aquel para el cual no es posible procesar por las herramientas de análisis tradicionales. Dígase hoja de cálculo o algunos software estadísticos básicos. Entonces se necesita un gran capacidad de cómputo y algoritmos robustos para poder procesar, cruzar y analizar dichas variables y dicha información. Además, la velocidad de creación hace que autores como Thomas Davenport hablen de flujos de datos, que sirvan de ejemplo la generación de datos de redes sociales o de productos inteligentes y conectados. El tipo de datos también agrega otra característica cuyo procesamiento se torna más complejo, y es que la variedad de data por datos estructurados provenientes de los sistemas de información internos de las organizaciones, los datos biométricos, los datos de video e inclusive procedentes de Internet de las cosas, hacen que se vuelva mucho más complejo el cruce de variables o el tratamiento de esa información. Y por eso hablamos de el análisis de datos o el data analytics, que se refiere al uso de la matemática y la estadística para extraer significado de dichos datos. El objetivo es dar apoyo a la toma de decisiones. Se distinguen 3 tipos principales de análisis para que más o menos comprendan qué tipo de información y cómo se puede analizar dichos datos. Hay 3 grupos grandes que son el predictivo, el descriptivo, perdón, el predictivo y el prescriptivo, donde en el descriptivo se refleja qué ha sucedido en el pasado, pero no indican por qué ha ocurrido. Por ejemplo, tableros de comandos o reportes, los famosos indicadores. El predictivo utiliza los datos del pasado para predecir resultados futuros. Por ejemplo, predicciones basadas en modelos de series de tiempo o modelos basados en simulaciones de Monte Carlo o análisis de regresión, sean lineales, múltiples, log normales, logísticas, entre otros, que permiten a través de un montón de datos armar modelos que permitan predecir el comportamiento futuro de una variable. Y están los prescriptivos, donde se alimenta de la analítica descriptiva y prescriptiva, o sea, es una combinación de los dos anteriores, y además sugiere alternativas de acción. Incluye técnicas basadas en inteligencia artificial. Y este es como el que más está dando la parada hoy en día, los prescriptivos, porque no solamente combina los datos históricos y los modelos de pronóstico, sino que permite documentar todos esos modelos y tratar de sugerir posibles marcos de actuación, obviamente con unas simulaciones un poco complejas, pero que permiten predecir dicha información. Un ejemplo, no sé si vieron hoy noticias, hoy el alcalde de Medellín estuvo hablando de que estaban usando inteligencia artificial para tratar de tomar acciones de seguridad y de contención con el tema del COVID-19. ¿Basado en qué? En geolocalización, en el histórico de reportes de casos, sean confirmados o que están en estudio en sospecha, o inclusive quejas de la ciudadanía por desobediencia civil a través del aislamiento. Entonces, toda esa información la suben a la nube a través de inteligencia artificial, tratan de georreferenciar la ciudad de tal manera que se pueda hacer más efectivo al momento de tomar acciones. Por ejemplo, dónde mandar una cuadrilla de la policía, dónde mandar
a la Secretaría de Salud, donde aumentar la vigilancia de personas que tienen casos que son sospechosos o que están confirmados por una posible desobediencia en las normas que pueda establecer la alcaldía, la gobernación o el gobierno nacional. Entonces, los datos prescriptivos son muy útiles para poder ayudar a tomar decisiones. ¿Y qué es la inteligencia artificial para que la comprendamos? Podríamos definirla como la capacidad de una máquina para realizar funciones cognitivas que asociamos con la mente humana, tales como percibir, razonar, aprender, interactuar con el ambiente y obviamente resolver problemas. Los algoritmos de Machine Learning detectan patrones y aprenden cómo realizar predicciones y recomendaciones procesando datos y experiencias, y en vez de recibir instrucciones de programación explícitas. Los algoritmos obviamente se van adaptando en respuestas a nuevos datos. Quiere decir que no son unos algoritmos estáticos, sino que conforme se va alimentando la data, conforme se le va involucrando mayor información, ellos van generando nuevos modelos y se van adaptando para generar nuevos pronósticos o nuevas tomas de decisiones. Los orígenes se remontan al nacimiento de la inteligencia artificial en los años 50, o sea, no es un término tampoco tan nuevo, cuando existían dos visiones competidoras sobre cómo crear inteligencia artificial. Una estaba basada o enfocada en la lógica y en los programas computacionales y dominó la inteligencia artificial durante décadas. La otra se basó en aprender directamente de los datos y tomó más tiempo madurar y es la que hoy en día está dando la parada. Y está bien que se generen algoritmos que sean capaces de procesar datos, pero la idea es generar algoritmos que puedan aprender de los datos y conforme los datos se van evolucionando, sean capaces de razonar y predecir futuros comportamientos. Frente a la inteligencia artificial, podemos decir que es útil que las empresas planteen soluciones basadas en inteligencia artificial, en términos de sus capacidades. En general, las aplicaciones de la inteligencia artificial tienen un gran impacto en la automatización de actividades repetitivas, la automatización robótica de procesos es una de las tecnologías menos costosas y obviamente más fáciles de implementar. Es una de las grandes ventajas y atractivas para las compañías hoy día. Los robots se comportan como un humano que ingresa y consume datos de múltiples sistemas y las tareas que incluyen. Por ejemplo, transferir datos de sistemas de correo electrónico y centros de llamadas a sistemas de registro para actualizar datos de los clientes. Si bien estas aplicaciones no están diseñadas para aprender y mejorar, aumenta la capacidad de trabajo. Y obviamente al tener más data, a mayor procesamiento de información, la capacidad de toma de decisiones y de actuar de forma oportuna puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una compañía. Al momento de colocar un nuevo producto, lanzar un nuevo servicio, desarrollar una nueva tecnología, entre otras. Bien. Quiero Uy, que ok. No me pensé comenten. que... Sí, pensé que no estaba funcionando, disculpe. No, se terminó pues esta parte de la presentación. Quiero que me comenten qué opinan o qué perspectivas tienen. No sé, por ejemplo, Juan que trabaja en Manpower, ¿cómo ha visto la evolución de la inteligencia artificial y cómo se ha demandado a nivel de personas y de requerimiento de personal para las empresas, o si las empresas todavía lo ven como un hito o un mito y no le ven relevancia al tema de la inteligencia artificial, la robótica o inclusive el data análisis? ¿Qué nos puede compartir Juan sobre ese tema? No, profe, de hecho, ahorita lo que la mayoría de las empresas exigen es ese tema de información, el tema de esa transformación a la tecnología 4.0, que es lo que más se exige, que todo se pueda automatizar
hay muchas personas que de pronto son muy reacias a ese tipo de cambios y creerán que de pronto el hecho de que ahora se tenga tanta tecnología para poder hacer las cosas, piensa que va a desplazar el ser humano. Y la De empresa, de hecho, acuerdo. tiene un artículo donde dice que los robots necesitan del ser humano para poder trabajar. De hecho, quien los crea y quien los programa son los mismos seres humanos. Entonces, siempre he dicho que de pronto los algoritmos que puedan tener en la inteligencia artificial puedan ser muchos, pero quien realmente los está diseñando es el ser humano y siempre se van a necesitar los robots, los seres humanos para poder continuar como con ese avance tecnológico que se tiene. Y en cuanto a demanda de mercado, sí, es mucho porque, por ejemplo, en esta contingencia lo podemos ver. Si no tuviésemos todo este tema de tecnología, digamos que no podríamos seguir funcionando normalmente y prestando nuestro servicio como lo venimos haciendo. Estamos de Seguir acuerdo. pagándole la nómina a los empleados, seguir pagando una seguridad social, seguir atendiendo sus requerimientos, y son cosas que solamente la tecnología y el tema de la conectividad lo puede dar. En eso estamos de acuerdo. Inclusive con esta contingencia también el tema de contar con herramientas de data análisis nos permite anticiparnos a comportamientos futuros, por ejemplo, del virus, ver cómo va escalando la curva, cuándo podríamos llegar al pico, focalizar o georreferenciar, por ejemplo, los casos y tomar acciones drásticas desde un punto de vista focal. Por ejemplo, medidas que se deben de tomar en los departamentos del país donde en este momento no tienen, ya te atiendo, Víctor, ya te doy la palabra, donde tienen, digamos, todavía no hay presencia de los casos y cómo de pronto se pueden proteger esos departamentos para que el virus no se extienda a esos departamentos, o qué acciones tomar en departamentos como, voy a ubicar a Cundinamarca, pero porque al fin y al cabo al interior de Cundinamarca está Bogotá y la cercanía que tiene varios municipios como Soacha, Facatativá y entre otros con Bogotá, hacen que sea un departamento crítico, y Antioquia y Valle, que son los que encabezan como la lista de casos, y cómo de pronto a través de esa data que se va informando, qué tipo de acciones se pueden tomar. Yo, por ejemplo, estuve hablando con algunos políticos, por ejemplo, en Envigado, y dicen, bueno, es que nosotros tenemos focalizados algunos casos y por ejemplo, las campañas de aseo se van a intensificar en esos barrios, por ejemplo, con temas de desinfecciones, lavados de calles, entre otros, para tratar de mitigar la expansión del virus en ese tipo de barrios, eh, entre otros, ¿cierto? Entonces, ese tipo de tecnología nos permite también avanzar y tomar decisiones, si se logran procesar a tiempo y obviamente se tiene una calidad de la información y no se llena pues de datos que sean superfluos o de poco interés. Víctor, ahora sí, te escuchamos. Profe, es que yo tenía una dudita, ¿cómo? Porque en las diapositivas hablaban de que el término de inteligencia artificial viene de 1950. ¿Cómo miden el avance? Las compañías o cada país, ¿cómo mide el avance que ha tenido? Porque si miramos de 1950 hacia acá, podríamos decir que ya pues se ha avanzado demasiado. Si una persona que está en 1950 lo ve ahora, se ha avanzado mucho. Entonces, ¿cómo miden ese avance para saber si sí van bien o si de pronto están quedados o si al contrario se ha avanzado mucho? ¿Cómo te lo pudiera explicar? Permíteme un segundo. Es algo que tenía para después. Permíteme un segundo, hago una búsqueda que tengo acá. Bueno, mientras lo encuentro, te voy comentando que a mi manera de ver, las tecnologías de la información pues han ido evolucionando y como decía el slide, pues obviamente se habla de información que se va generando conforme se va avanzando.
¿cómo explicarlo? Inicialmente se empezó a hablar de dichas tecnologías o dichos avances, es con los algoritmos de creación de sistemas operativos, con información, con algoritmos para desarrollo de software, para software estadístico, las hojas de cálculo como el Excel, entre otros, pero hoy en día ya esos algoritmos están bien, que es la creación de programas y apps, pero ahora lo que importa es la creación de algoritmos que puedan interrelacionar los equipos que tenemos en el hogar, como por ejemplo podemos tener inteligencia artificial al interior de nuestras casas, donde podemos integrar cada uno de nuestros equipos y esos equipos con la inteligencia artificial van aprendiendo de nuestro modus operandi. Me explico de la siguiente manera. Conforme nosotros vamos usando sintonización de determinados canales de televisión o ciertas emisoras de radio, o la intensidad de la luz que nosotros siempre tenemos a determinadas horas del día, si tenemos una casa inteligente, él mismo se va nutriendo de esa información y él ya sabe qué tipo de luz nos gusta, a qué intensidad, si tenemos un aire acondicionado, cuál es la temperatura que siempre escogemos. Lo vemos inclusive en algoritmos de inteligencia artificial que utiliza Netflix, porque va personalizando al usuario de acuerdo a su uso. O sea, cuando ustedes van entrando en Netflix, él les va sugiriendo de acuerdo a lo que ustedes más van viendo. Y cuando ustedes consultan un título, o sea, una serie o una película, les va apareciendo un porcentaje de coincidencia de acuerdo a lo que ustedes normalmente ven. Entonces va diciendo, bueno, este título tiene un 46 o un 70 o un 80% de coincidencia con lo que usted normalmente ve. O inclusive en YouTube, cuando ustedes van entrando y van viendo videos, cuando entran a la página principal de su cuenta, obviamente si lo tienen, no el YouTube básico, sino logueado con un usuario de Gmail, pues él le va sugiriendo videos conforme a su cultura de visualización de videos. Eso es inteligencia artificial. Y eso es lo que ha mostrado la evolución también de poder llegarle al usuario final, al consumidor, y poderle llegar de una forma más práctica, más clara y más concisa. Eso desde el punto de vista, digamos, de marketing o de algunas aplicaciones. Pero también nos podría servir, por ejemplo, para una compañía como Bancolombia, tratar de conocer, por ejemplo, el comportamiento de los datos de los clientes, no solamente de dónde trabaja, cuáles son sus ingresos, sino también cómo es su forma de consumo. Si retira su dinero, inmediatamente lo recibe, o si va retirando de a poco, o su score crediticio conforme va utilizando sus productos financieros, y que toda esa información vaya confluyendo y diciendo, esta persona, conforme ya algoritmos de inteligencia artificial le digan, esta persona puede ser un futuro candidato para aumentarle su categoría en las tarjetas de crédito, o puede ser un excelente candidato para adquirir un crédito de libre inversión o de vivienda, y ahí lo empiezan a ofrecer, porque va a ayudar a generar una mejor perfilación del cliente. Y ahí es donde yo veo la evolución, porque en el siglo pasado los algoritmos eran más para hacer cosas puntuales. Tú hacías un algoritmo para hacer una gráfica, para analizar un dato o para procesar X o Y información y punto. El algoritmo no te servía para nada más. Hoy en día los algoritmos se nutren de la data y conforme se va alimentando la data, los mismos algoritmos se van transformando y generando nueva información. Entonces, yo vería el análisis en ese sentido. Aunque esto es para más adelante, les voy a compartir una gráfica que tengo acá. Por acá. Es esta. Y que habla sobre el impacto de las tecnologías digitales. Y obviamente ese impacto va más hacia el sector de manufactura
y de hardware, obviamente, para diseñar equipos que puedan funcionar bajo Internet de las Cosas. Vamos hablando de software y consultoría en tecnología de la información, de servicios de información y telecomunicaciones, lo que llamaríamos el núcleo del sector digital, donde convergen tanto la tecnología de la información como las tecnologías de las TIC. Pero también hablamos de un enfoque estricto que hablamos de economía digital, y en eso hablamos de negocio electrónico o el comercio electrónico o e-commerce que nosotros conocemos. Hablamos de servicios digitales, economía de plataformas, economía compartida y economía JIT. O hablamos también de la economía ya digitalizada, que es un amplio espectro ya y que involucra a todos estos núcleos, donde también adicional vamos a ver la industria 4.0, la agricultura de precisión que la vimos la clase pasada de qué se trataba, y la economía de algoritmos. Entonces miren que conforme va evolucionando la forma de cómputo y de capacidad de análisis de toda esa información que va subiendo a la nube, se van obteniendo mejores servicios y se va inclusive viendo nuevas alternativas de economía. Yo se lo mencionaba la clase pasada, es que la tecnología no acaba puestos de trabajo, también puede crear. Hoy en día lo estamos comprobando de forma abrupta y de una forma, digamos, improvisada, pero los docentes nos tocó pasarnos de la tiza y tablero a la educación virtual, o los jóvenes hoy en día que han creado nuevas fuentes de ingreso siendo youtubers, instagramers o creadores de contenido o influencers. Y eso les ha generado una capacidad de ingresos impresionante a los jóvenes hoy en día. Entonces, yo no le veo, digamos, un freno, sino un gran avance, pero si me dices dónde empieza el punto de inflexión, yo diría que fue muy estático durante todo el siglo pasado y a partir del próximo, digamos, del 2010, hubo una explosión de información y con toda la tecnología de la nube que permite que obviamente esto siga avanzando. No sé si de pronto, Víctor, lo que te comento te sirve o te sigue generando duda. Sí, no, sí, profe, me quedó claro, está bien. Perfecto. No sé Gracias, si profe. alguien más tiene algo para comentar, sea Simón, Luisa. Luisa, Hola, profe. ¿de qué tienes para aportar No, o tienes yo alguna duda? no tenía como tanto conocimiento del tema, apenas es que estoy como entrando a saber Empapándose. y total. Bueno, y Simón que es nuestro negociador internacional, no sé si de pronto dentro de su conocimiento en logística o en negocio internacional ha visto alguna aplicación o algún avance también desde este punto de vista de tecnologías, o para él es algo pues realmente nuevo también. Bueno, yo en primera instancia sí quiero afirmar que ha sido algo un poco impactante, no solo porque la temática de por sí es algo densa como para irla desarrollando, ya estamos en una época donde obviamente hay que tocarla, Sí, sino que obviamente son unos conceptos bastante interesantes y que inclusive en el caso mío particular a mí me asombra, quedo como, trato de leer los conceptos y digo como, Dios mío, economía de algoritmos, porque ya digamos que todas las operaciones y todo lo que nosotros empezamos a articular para los procesos tanto de comercio nacional como internacional ya empiezan a sistematizarse y dentro del campo de los negocios internacionales pues claramente hay muchas falencias sobre todo a nivel colombiano porque no presenciamos con plataformas lo suficientemente capaces como para poder registrar este tipo de operaciones de comercio internacional de la mejor forma, inclusive también otras plataformas como lo son el Muisca, que es donde tenemos, digamos que, la ley eh, sí. el tema arancelario, se nos ha hecho también muy complejo porque nos quedamos atrás
y no hay, digamos que mucha actualización, y sobre todo cuando hablamos del tema de los datos, porque constantemente todo el tiempo ya estamos añadiendo no simplemente, por ejemplo, sus partidas arancelarias, sino también movimientos de lo que están haciendo las personas que están participando en las operaciones de comercio exterior. Entonces, el hecho de tener que estar empezando ya a llevar el registro de eso y ser un poquito más minucioso, creo que no solo es un tema de aprendizaje, sino que también es un reto muy grande a nivel profesional. Perfecto. Les voy a mandar un artículo muy interesante. Data es viejito, es de octubre del 2016. Es del diario El País. Hace poco lo estuve leyendo y habla precisamente del algoritmo. Los algoritmos se apoderan de la economía. Se los voy a compartir ahora por correo para que lo lean. Es la verdad que es un artículo muy, muy interesante del diario El País y que puede aclarar un poco las dudas de cómo es la importancia y la relevancia de los algoritmos y cómo se van apoderando de la economía. Es que para no irnos muy atrás, digamos que hoy en día, con el tema de las inversiones en los mercados de capitales, las grandes comisionistas de bolsas también se han aprovechado de la inteligencia artificial y de los algoritmos de gran escala a través del Big Data para analizar al segundo los movimientos que van generando el mercado, y los mismos algoritmos van aprendiendo el mercado y van sugiriendo posibilidades de crear puntas de compra y de venta para maximizar las utilidades de los portafolios. Entonces, no solamente es para la producción y la industria, en la parte financiera y de mercados también es impresionante cómo se utiliza y cómo puede ayudar a la toma de decisiones, por ejemplo, de un broker o un trader al momento de invertir o desinvertir y poder determinar cuál es el momento oportuno para poder invertir o desinvertir. Bien, muchachos, digamos que este es el tema que yo traía para hoy. Ya enseguida en el correo les paso esto. Ya en el canal de YouTube que les pasé ahorita está subida ya la primera sesión de la clase de hoy. O sea que ya desde ya la pueden consultar. Yo enseguida me pongo a subir también esta sesión y obviamente les comparto el artículo que les mencioné del diario El País, que la verdad que es un muy buen artículo. Es de Miguel Ángel García, del diario El País, y más o menos a conclusión de eso dice que los algoritmos ayudan tanto a empresas de la nueva economía como a las tradicionales. O sea que no es simplemente para industrias 4.0, sino que esa economía de algoritmos, esos nuevos algoritmos que se están diseñando, pueden ayudar también a despegar y arrancar a la industria tradicional. Y que creo que la industria tradicional no debe ser reticente al momento del cambio, sino que se debe adaptar y debe ir de la mano con el avance de la tecnología. Muchachos, no sé si hoy tienen algo más para aportar o si no para dar conclusión a la clase por hoy. No, profe, está bien. Por mi parte está bien. Sí, está Por todo por mi correcto. parte también. Está bien. Perfecto. Entonces, recomendaciones, pues obviamente viene Semana Santa, van a tener una semana de descanso en casa. Aprovechen y disfruten en familia, los que lo pueden hacer. Sé que la parte religiosa puede ser muy distinta para cada uno de ustedes, pero de todas maneras se viene una semana que para algunos practicantes como la católica, cristianos y otros, pues es un tiempo santo. Para los que de pronto tienen ese tipo de creencias, aprovechen para reflexionar a sí mismos. Eh, Hay formas de vivir pues este tiempo santo de otra manera, sea a través de las redes. Las iglesias también se han tenido que adaptar y pues, por ejemplo, varias parroquias han anunciado que las ceremonias tradicionales de Semana Santa las van a transmitir por Facebook Live o por YouTube, y es una forma de vivirla de otra manera, pero se puede vivir, y los que, bueno, no son católicas, son católicos, perdón, pues podrían aprovechar para tenerlo como un tiempo de reflexión en sí mismos y tratar de ser mejores personas. Yo sigo insistiendo y no sé si me van a tachar de locos, pero
Lo que está pasando no deja de ser un campanazo y un llamado también de este planeta y la naturaleza hacia nosotros mismos, y es un tiempo para que reflexionemos y también cambiemos aspectos negativos que podamos tener. ¿Cómo podemos mejorar? Y, digamos, yendo de la mano con la materia, ¿cómo podemos evolucionar para ser mejores seres humanos y mejores personas? Inclusive, cómo poder convivir no solamente entre nosotros, sino con nuestro planeta. Deberíamos aprovechar desde ayer el ambiente en Medellín ha mejorado, ya tenemos una contaminación mínima porque ya los semáforos de grados de contaminación están en verde. Mi casa, por ejemplo, tiene un balcón, entonces yo estoy disfrutando de poder ver las montañas que hacía tiempo no las veía por esa cantidad de contaminación. Ya en las noches, cuando están despejadas, se pueden ver las estrellas y bueno, es disfrutar de las pequeñas cosas que nos brinda la vida y yo creo que también tenemos que ser agradecidos por eso. Y, y bueno, tratar de ver cómo a partir de que salgamos de todo esto que vamos a salir, pues obviamente podamos tener un mejor mundo, un mejor planeta y una mejor convivencia desde lo global hasta lo micro, porque obviamente también creo que es un desafío para las familias estar conviviendo 24 horas del día eh, y eso va a generar un trastoque para la rutina diaria de todos, inclusive para las relaciones de pareja. Yo sigo insistiendo que a veces la separación hace falta como cuando uno o ambos trabajan porque el buscarse, el preguntarse en qué hiciste hoy o cómo te fue, es necesario a estarse viendo 24 horas porque creo que los puntos de conversación se van a agotar. Entonces ya va a depender de la creatividad de cada uno de nosotros para que se mantenga una sana convivencia también al interior de nuestras familias. Y bueno, para los que vivimos solos, como en mi caso, pues mantener una relación constante con la familia, sea vía telefónica, aprovechar estas redes para hacer videollamadas o, en fin, la idea es mantener un buen contacto y también reflexionar. Bueno, muchachos, no siendo más, entonces doy por terminada la clase de hoy y nos vemos dentro de 15 días. Yo les voy a mandar al correo estas diapositivas, les voy a mandar el link. De eso me voy a encargar ya enseguida para que tengan toda la información disponible y a la mano. Y a vuelta de Semana Santa, pues les voy a tener un trabajito. Es cortico para poder ir sacando notas para el segundo seguimiento que recuerden que contamos con muy poco tiempo para hacerlo. ¿O quieren que se los ponga desde ya? Profe, sí sería Profe, yo mejor creería ya. que es mejor para tener la Sí, semana de Listo, Semana Santa. sí, perfecto. sí. Entonces me queda minuto y medio, no me da tiempo. Entonces voy a colgar ya y me vuelvo a conectar en 5 minutos, solamente 5 minutos, o sea, a las 7:45 para darle la indicación del trabajo, ¿les parece? Está Listo, bien. profe. Listo, Porque Listo, Listo, profe. profe, profe. está sí, bien. porque me quedan 1 minuto y 20 de conexión y Zoom me tumba. Entonces, para no, no quedar como cortado. Entonces, en 5 minutos les vuelvo a mandar la invitación. Estén pendientes. Perfecto. Chao.